Y para comenzar este tema sobre lo que le costó a Cristo nuestra salvación, quiero empezar con una ilustración que hacía C.S. Lewis. C.S. Lewis era un autor, un pastor, también conocido por los libros de las Crónicas de Narnia, y él presentó una ilustración, o daba una ilustración, para que nosotros pudiéramos entender, o para que se pudiera entender mejor la encarnación de Cristo, en donde planteó que por un momento nos imagináramos que tenemos un perro, un perrito que queremos mucho, y que está ese perrito en profunda angustia junto con todos los perros del mundo entero. Y que la única solución para aliviar el dolor de nuestro perrito y de toda la raza canina es convertirnos en perro para saber qué le pasa al perro. Bueno, y él preguntaba, ¿estarías dispuesto a convertirte en perro? ¿Renunciarías a tu naturaleza humana, a tu familia, a tu trabajo, a tus aficiones, en lugar de la íntima comunión que habías tenido con tus seres queridos durante toda la vida para convertirte en perro y ayudarlos? Seguramente la respuesta es no, ¿cierto? Y espero que la respuesta sea que no. Y guardando las proporciones, algo similar fue lo que hizo Cristo cuando se encarnó. Y digo guardando las proporciones porque lo que hizo Cristo sobrepasa completamente la ilustración anterior. Cristo, quien por toda la eternidad había sido Dios, completamente santo, puro y perfecto, vino a habitar como hombre en medio de hombres pecadores y en un mundo corrompido para poder salvar al ser humano. El costo que pagó Cristo por nuestra salvación fue inimaginable. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Acompáñame al texto que es Filipenses capítulo 1, versículos del 6 al 7. Vamos a leer capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, de hecho. Filipenses 2 del 6 al 8. Y miremos lo que dice ahí estos versículos. Dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias porque tú, Espíritu Santo, inspiraste estos versículos para que nosotros pudiéramos entender todo, Señor, lo que tú viviste siendo Dios para venir a la tierra y salvarnos muriendo en la cruz. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque en esta semana recordamos, tal vez culturalmente, este gran sacrificio, Señor, que deberíamos acordarnos todos los días de nuestras vidas, a cada hora y en cada momento, Señor. Ayúdanos a entender estos versículos como tú los escribiste y para entender, Señor, tu gran sacrificio y seguir tu ejemplo. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Estos versículos de Filipenses son usualmente citados cuando queremos hablar de que Cristo no solo es Dios, sino que también nuestro Señor Jesucristo fue hombre, y esas dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, conviven en Cristo en una sola persona. Esta es una de las verdades más malentendidas y atacadas de la Biblia, porque no entendemos en nuestra naturaleza humana cómo es esta unión, cómo Cristo fue completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Y aunque hoy vamos a hablar de estas verdades, nuestro propósito al exponer la Escritura es que podamos entender lo que le costó a nuestro Señor Jesús su sacrificio para salvarnos. Esta sección comienza ahí en el versículo del 3 al 5 de Filipenses 2 y quiero también leerlo por un momento. Mire versículos del 3 al 5 de Filipenses 2. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta sección comienza ahí en estos versículos, desde el 3
con una exhortación de Pablo a la iglesia de Filipenses a buscar la unidad siguiendo el ejemplo de Jesús. Versículo 5 es muy claro, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de los versículos 6 al 8 nos va a exponer cuál fue el ejemplo del Señor. O sea, el objetivo de Pablo al escribir esto es que los filipenses imitaran la humildad del Señor dentro de la iglesia unos con otros. Y para mostrar esa humildad, la gran humildad que tuvo nuestro Señor Jesús, Pablo va a describir el paso a paso del proceso que tuvo que vivir el Señor Jesús, que comenzó en el cielo y terminó en la cruz, y el resultado iba a ser la exaltación total de Cristo por parte del Padre en los versículos del 9 al 11. De hecho, leamos los versículos del 9 al 11 también. Después de la muerte en la cruz, mire lo que dice el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En estos pasajes, en esta sección, podemos ver el increíble lugar y el elevado lugar que tenía Cristo como Dios. Vemos también su disposición a dejar la gloria que había tenido por siempre en el cielo, a tomar la naturaleza de hombre, a humillarse como hombre y luego morir cruel e injustamente en la cruz. Usualmente nos centramos, y más en esta semana, en la cruz. Y aunque este fue el paso final y fundamental, hubo una serie de pasos previos que tuvieron un enorme costo para Cristo en el camino a la cruz. Entender este proceso nos va a ayudar a darnos cuenta no solo del precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús por nuestra salvación, sino que va a hacer que amemos y adoremos a nuestro Señor con más intensidad, con mayor profundidad y con más devoción. Hoy vamos a examinar tres pasos que tomó Cristo para hacer el sacrificio perfecto con el propósito de valorar mucho más su obra de salvación y adorarlo con mayor intensidad. 3 pasos que tomó Cristo en el camino al Calvario. 3 pasos que nos van a demostrar que definitivamente no vamos a poder entender, sino hasta que estemos en gloria, todo lo que le costó al Señor Jesucristo nuestra salvación. Y el primer paso que tomó Cristo para hacer ese sacrificio perfecto fue que abandonó la gloria de la divinidad. Abandonó la gloria de la divinidad. Pablo comienza enfatizando ahí en el versículo 6 que Jesucristo poseía la esencia de la naturaleza de Dios cuando dice, versículo 6, primera frase, el cual siendo en forma de Dios. La palabra que traduce el cual siendo significa literalmente estando en existencia, y algunas veces lo traducen sencillamente el cual existiendo, ¿no? Y nos muestra que desde la eternidad Cristo había sido Dios. Luego, también es importante entender lo que significa la palabra forma, porque la palabra forma no se refiere a la figura de algo, no se refiere a un dibujo, sino que el término griego, morfe, tiene la idea de una esencia, sin implicar una forma física ni una imagen. Se refiere más bien a la naturaleza o a la sustancia de un individuo. La forma de Dios es la naturaleza divina, existiendo totalmente en la persona de Cristo. Y Pablo lo que está haciendo es usar este término para mostrar la igualdad que hay entre Cristo Jesús y Dios, ya que nadie podía tener la forma de Dios si no fuera Dios. La idea es que antes de la encarnación, antes de que el Señor viniera a este mundo, Jesús existió desde la eternidad pasada en la forma divina de Dios. Siempre ha sido Dios. Luego vemos la siguiente frase, cuando dice, no estimo ser igual a Dios. Y esto obviamente reafirma la divinidad de Cristo al decir que Él era ¿qué? Igual a Dios, dice el texto. Y esto no está repitiendo lo mismo de la anterior frase, no. Esto lo que significa, cuando Pablo dice que era igual a Dios, esto significa que el Señor Jesús no era de una categoría inferior que Dios Padre o que tenía un valor o una importancia menor, no. Mientras que en la anterior frase la forma de Dios se refiere a la esencia o a la naturaleza de Jesús como Dios, el ser igual a Dios se refiere a que Jesús tenía la misma gloria y las mismas prerrogativas de Dios. No había diferencia.
no significa que Jesucristo, por ser el Hijo, era de menor valor o de menor importancia. No, el Señor Jesús, desde la eternidad, ha tenido todas las cualidades, todo el carácter, toda la naturaleza de Dios. Y mire este texto. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en el principio, significa que antes de que la creación existiera, antes de la nada, antes de que el Señor creara el tiempo y el espacio. Tal vez no podemos entenderlo porque nuestras categorías son así, tiempo y espacio. Antes de que existiera eso, ¿quién existía? Cristo. Cristo ha sido eterno. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este capítulo, que Él, en primer lugar, dice ahí, siendo en forma de Dios, y luego dice algo increíble: no estimó ser igual a Dios. O sea, este versículo no solamente afirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino que va a describir su autodespojo y su actitud para cumplir la misión de salvación, cuando dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabra estimó significa considerar, y se utilizaba en la literatura del primer siglo cuando se quería mostrar un proceso de razonamiento que llegaba a una conclusión: el estimar, el considerar. Y en este caso lo que nos está diciendo Pablo es que el Señor Jesús no contempló, no consideró como una posibilidad aferrarse a su divinidad. Él no vio eso como una opción. Aferrarse significaba en ese entonces retener una posesión muy preciada y no soltarlo. Y en este caso, Jesús no vio su divinidad como una posesión muy preciosa que tenía que conservar a toda costa, no. El Señor Jesús se negó a aferrarse egoístamente a su posición privilegiada como Dios, y tampoco lo consideró un tesoro, sino que sencillamente, ¿qué fue lo que hizo? Dice ahí el texto: se despojó a sí mismo. Versículo 7, primera frase. Él no consideró un tesoro que había que retener, sino que se despojó a sí mismo. Y esta frase, se despojó a sí mismo, es la que se ha malinterpretado en muchas ocasiones para decir que cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó su divinidad y fue solamente un hombre con poder de Dios. Pero ese término despojó no significa dejar de lado o quitarse algo, para nada. Eso no significa la palabra despojar. La palabra original, y tal vez usted la ha escuchado, es kenosis. Y significa que en este contexto, la palabra despojar significa anular, invalidar o dejar sin efecto. Anular, invalidar o dejar sin efecto. De hecho, se utilizaba para describir cuando se eliminaban todas las prerrogativas o todos los privilegios asociados al rango o a la posición de una persona. Por lo tanto, está mal decir que el Señor se despojó de su divinidad. Más bien lo que aquí el texto está diciendo es que el Señor renunció, dejó de lado, invalidó la reputación y la gloria que había tenido por toda la eternidad como Dios, pero sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Esta frase nunca significa y no ha significado que Jesús se despojó de ninguno de sus atributos divinos. No. Si Jesús hubiera hecho tal cosa, aunque hubiera sido por un instante, hubiera dejado de ser Dios. Hubiera dejado de ser Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por definición, es imposible que el Dios eterno e inmutable cese de existir como Dios. Es algo imposible, no se puede dar. La evidencia bíblica, de hecho, es clara de que Cristo, cuando se encarnó, no solo afirmó que Él era Dios, sino que muchas veces lo demostró. Lo demostró al hacer todos los milagros que hizo. Lo demostró al saber el conocimiento de las personas cuando callaban. Lo demostró cuando profetizaba algo que iba a suceder en el futuro.
muchos momentos el Señor demostró que Él era Dios, que tenía todos los atributos de Dios. Y además en este punto es importante decir que si Cristo no fue completamente Dios cuando estuvo en la tierra, no hubiera podido ganar la salvación para los hombres. Porque no había forma que un simple ser humano pudiera soportar y satisfacer plenamente la ira de Dios. Solo Cristo como Dios podía traer un sacrificio de valor infinito y eterno a Dios para propiciar la ira por todos los pecados. Jesús fue el único que pudo ser el mediador entre Dios y el hombre porque Él era Dios. Él era Dios. El texto continúa ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 7, porque dice que el Señor, dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y vamos a entrar a explicar esto en el siguiente punto, pero lo que quiero decir es que la manera como el Señor se despojó fue asumiendo la naturaleza humana. Cristo se despojó porque renunció a su reputación, adoptando la naturaleza humana. Se despojó de su gloria al venir a vivir como hombre. El suyo, y esto es lo que dicen muchos teólogos, fue un despojamiento por adición y no por sustracción. Él renunció a la posición y el privilegio que tenía desde el cielo sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Y mire otro versículo, Juan capítulo 17, versículo 5. Lo que dice, Juan capítulo 17, versículo 5. Dice así, ya en el último de sus discursos con sus discípulos, a punto de ser apresado para ir luego a la cruz. Juan 17, 5, miren lo que dice el Señor. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra? Cristo renunció a la gloria que siempre había tenido. Cristo abandonó la adoración de los santos y de los ángeles para ser despreciado y rechazado por los hombres. Cristo se despojó de la expresión de su deidad, pero nunca, escúcheme bien, de la posesión de su deidad. Cristo siempre fue Dios. Fue como un rey que se vistió temporalmente como un mendigo, pero nunca dejó de ser rey. Nunca dejó de ser rey. Miren, hermanos, para comprender la grandeza del sacrificio de Cristo, debemos tratar de comprender la posición elevada que ocupaba antes de hacerse hombre. Cristo no solamente había existido eternamente, sino que Cristo había existido eternamente como Dios. Como Dios. Y déjeme leerle, vamos a Hebreos, capítulo 1, en donde nos da una pequeña descripción de la deidad de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1. Y Hebreos es un libro que su autor lo escribe principalmente a un público judío para mostrar la supremacía de Dios sobre absolutamente todo. Y en este primer capítulo, Hebreos nos habla de que Él es absolutamente superior sobre cualquier ser angelical. Y mire lo que comienza diciendo, y vamos a leer todos los 14 versículos de Hebreos capítulo 1. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y escuche bien, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, escuche bien, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú,
oh Señor, en el principio, este es Cristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire quién fue Cristo, hermanos. Mire quién fue el Señor. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Él era Dios, Él era el Rey, Él era el Señor de los señores, el creador de los cielos y de la tierra. Nada había como Él, nada hay como Él. Y Jesucristo, aún siendo lo que era, teniendo toda la gloria, todo el esplendor, toda la majestad del universo, dejó voluntariamente la posición más alta del universo y descendió a la posición más baja de la tierra para rescatar del juicio de Dios a personas que no lo merecían. Nuestro Señor Jesús, aunque existía antes de los mundos en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como un tesoro que se pudiera aferrar. Al contrario, renunció a las glorias del cielo. Renunció a la gloria del cielo. ¿Usted renunciaría a lo que tiene? ¿Poco o mucho? Muchas veces no, ¿cierto? Somos muy egoístas. Pero es que la riqueza del Señor, la gloria del Señor, la magnificencia del Señor no se compara a nada que todos los seres humanos podamos colocar en un lugar. No, Él era Dios mismo. Mire, no podemos entender este sacrificio porque ninguno de nosotros tenemos la idea del honor que es ser igual a Dios. No tenemos ni idea. En nuestra mente somos incapaces de medir el descenso de Cristo, porque no podemos entender con toda la comprensión que debemos hacer, lo que deberíamos hacerlo, no podemos entender la gloria, el honor y la exaltación que el Señor Jesús había tenido por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Spurgeon dijo lo siguiente: la profundidad a la que descendió está inconmensurablemente por debajo de cualquier punto que hayamos alcanzado, y la altura de la que vino está inconcebiblemente por encima de nuestro pensamiento más elevado. El primer paso que tuvo Cristo para darnos salvación fue dejar la gloria como Dios, la gloria que había tenido por toda la eternidad. Vamos al segundo paso. Leamos el versículo 7, o lo que resta del versículo 7. Dice el versículo 7, Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El segundo paso que tomó Cristo para hacer el sacrificio perfecto fue que llegó a ser hombre. Llegó a ser hombre. El Señor no solamente abandonó la gloria de la divinidad, sino que para salvar a la humanidad, el eterno Hijo de Dios tenía que volverse hombre. Y la manera como esto sucedió se describe con las siguientes dos frases. En primer lugar, lo hizo tomando forma de siervo. Esa palabra tomando describe que Cristo tomó por voluntad propia la decisión de ser un siervo, o más bien, y mejor aún traducido, tomó la decisión de ser un esclavo. Esa palabra siervo significa esclavo. Y el esclavo en la sociedad grecorromana era la persona más despreciada y se le negaban los derechos humanos más básicos. Estaba en el nivel más inferior de toda la sociedad. Del mismo modo, Cristo, siendo Dios, no quiso aprovecharse de los derechos de su deidad y se despojó haciéndose esclavo. Esa palabra forma ahí del versículo 7 es la misma palabra del versículo 6, que significa la esencia de la naturaleza de una persona, la parte esencial de la naturaleza. Y esto quiere decir que Jesús adquirió la naturaleza particular ¿de qué? De un esclavo. Fue un hombre y fue específicamente un esclavo.
Luego la siguiente frase, cuando dice, la frase final del versículo 7, cuando dice hecho semejante a los hombres, confirma que Cristo fue completamente hombre, 100% hombre, ya que el término semejante significa aquello que se hace como algo. Y reafirma que la naturaleza de Cristo fue la misma que la de los hombres. En la encarnación, cuando Cristo vino al mundo, Cristo no estaba ocupando el cuerpo de un hombre. Eso es una herejía y eso es una mentira. No era solamente el cuerpo de un hombre, era completamente hombre. Desde el inicio de su vida encarnada hasta el final de sus días, Jesús experimentó lo que significaba ser un hombre, aunque a diferencia de otros fue ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Bueno, por ejemplo, y lo vemos claramente en los evangelios, Jesús experimentó el nacimiento, el crecimiento, el cansancio, la sed, el sueño, el hambre, el llanto, el sufrimiento, y también iba a experimentar la muerte. Interesantemente, no experimentó la enfermedad, porque era sin pecado, y la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero el resto de cosas, Jesús las experimentó como hombre. Todo esto quiere decir que si hubiéramos visto a Jesús, hubiéramos visto a cualquier hombre. No hubiéramos visto, uy, ahí hay un superhombre, ahí hay un superdios. No, era un hombre de apariencia normal. Y mire, entender que Cristo fue completamente hombre es muy importante, porque si Cristo no fue completamente humano, no podría haber pagado por el pecado humano. ¿Me explico? Tampoco podría haber sido el segundo Adán perfecto. Tampoco. Jesús tenía que ser hombre para poder llevar la carga del pecado de los hombres. Pero lo increíble de todo esto, ¿sabe qué es? Que Jesús lo hizo voluntariamente. Voluntariamente. ¿Se despojó qué? A sí mismo. A sí mismo. Él adoptó libremente la naturaleza misma de algo que era supremamente inferior a lo que él había sido por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Interesante, ¿no? A veces nosotros que nos ofrecen hacer algo, un trabajo, un oficio de menor rango de lo que hemos estudiado. No, eso no soy yo. Pero mire lo que hizo Cristo. Mire lo que hizo el Señor. Voluntariamente. El Señor Jesús, quien había tenido la gloria como Dios, tomó voluntariamente la forma de hombre. El Señor Jesús, quien era de otra categoría, de otra especie, de otra clase, decidió libremente pasar a ser de la categoría más baja de los hombres, que era la de esclavo. Esta humillación voluntaria la vemos, ¿sabe cuándo? Cuando arrodillado en el suelo le lava los pies a los discípulos. Mire lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vamos versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. De hecho, desde el versículo 4, nuestro Señor Jesús se levantó de la cena, versículo 4, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies hasta ahí? ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor? La labor de un esclavo. En el primer siglo, usualmente cuando había una cena importante, se también contrataba un esclavo para limpiar los pies que iban llegando a la cena. ¿Por qué? Porque las calles de ese entonces no eran calles como las que tenemos hoy en día. Las calles eran barro. Cuando llovía eran polvo, y cuando llovía se hacían barro. Y los animales también hacían sus necesidades ahí, ¿cierto? Siempre se necesitaba ¿qué? Un esclavo para no entrar sucio ahí. Cuando empezó esta última cena, no había un esclavo en el lugar. No había un esclavo en el sitio. Pero todos los discípulos, ¿qué hicieron? Se sentaron en sus lugares. Se sentaron tranquilamente. Siempre se esperaba que si no había un esclavo, el último en rango del grupo tenía que hacer la labor de lavar los pies. Pero ninguno de los discípulos lo hizo. Era una mesa llena de corazones orgullosos. Pero llegó un momento en el que el Señor Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, a quien tiene la gloria en sí mismo y toda la creación lo exalta, se arrodilló cumpliendo las labores de un esclavo, lavando los pies sucios y el corazón orgulloso de los discípulos.
El Señor Jesús dejó de lado su legítimo derecho de ser glorificado para expresarse como siervo. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, dejó de lado el recibir la adoración de los ángeles y lo cambió por las maldiciones y el odio de la humanidad. Además, su cuerpo, como mencionamos, aunque sin pecado, estaba sujeto a los resultados de la caída y aceptó las limitaciones del ser humano, como el cansancio, como el envejecimiento o como la muerte. Jesús vivió como hombre sin usar su deidad para su comodidad o para su beneficio personal, ni para evitar tener que enfrentar las dificultades y las tentaciones de la vida humana cotidiana. Más bien vino al mundo que creó para ser insultado, humillado y rechazado por las personas que creó. Mire lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esto obviamente no habla de la herejía del evangelio de la prosperidad, que entonces Dios tiene para todos nosotros riqueza. No, para nada. Esto habla del gran sacrificio del Señor Jesús, que siendo rico, teniendo la gloria eterna, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos alcanzar la gloria de las riquezas del cielo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, el Rey del universo, el Señor de la gloria, voluntariamente hecho hombre, como usted y como yo. Él fue el creador y cuando vino lo vemos aquí en la tierra como criatura. Y miren, hermanos, cuando más pienso en esto y cuando más meditemos en esto, más asombroso se debe volver esta verdad. Nada en la ficción es tan extraordinario como esta verdad de la encarnación. Absolutamente nada. Jesús, escúcheme bien, cayó tan bajo como pudo. A pesar de toda la gloria que el Señor poseía, por amor a nosotros, se humilló al hacerse hombre, para que nosotros pudiéramos un día compartir su gloria en el cielo. Ese fue el segundo paso. El Señor se hizo hombre. Ahora pasemos al tercer y último paso. Mire lo que dice versículo 8. Versículo 8, Filipenses 2. Dice ahí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tercer paso que tomó Cristo para hacer el sacrificio perfecto fue que se humilló muriendo en la cruz como hombre. Se humilló muriendo en la cruz como hombre. Este último paso comienza ahí en el versículo 8 diciendo: y estando en la condición de hombre. Una vez más, Pablo utiliza la misma palabra que había utilizado en versículos 6 y 7, pero aquí los traductores al español la traducen de manera diferente. La palabra es condición y es la misma palabra que forma, que muestra la naturaleza de una persona. Y en este caso la referencia es a Jesús como hombre, ¿cierto? Pero estando como hombre, lo interesante es que el versículo, ¿qué es lo que está diciendo? Que estando como hombre, su humillación bajó aún más. Estando como hombre, se humilló aún más. Porque ahí dice, ya que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese término humillar significa literalmente hacer que algo sea inferior o rebajarlo. Y eso es fácil de entender, porque tú y yo hemos sido humillados, o tal vez hemos humillado a alguien, ¿no? Pero por otro lado nos resulta ilógico que alguien se humille a sí mismo, ¿cierto? Es ilógico, es tonto. ¿Quién hace eso? ¿Quién voluntariamente va a que lo humillen? Cristo. Cristo lo hizo. El Señor de la gloria lo hizo. El Señor de la gloria lo hizo. En ese humilde estado para Él de ser hombre, se humilló a sí mismo aún más, aún mucho más. Y la manera en que nuestro Señor se humilló, ¿sabe cómo es? ¿Cómo fue? Dice el texto, haciéndose obediente. Obediente. Aquí el Señor nos enseña algo muy importante, y es que la humildad no es tener cierta condición, no es hablar de cierta manera, no es vivir en cierto lugar, no. ¿Sabe qué es la humildad? Es obedecer. Es obedecer. La humildad se expresa en obediencia a Dios. La obediencia es la mejor humildad, ya que esto significa que la voluntad propia se somete a la voluntad de Dios. Y un ejemplo, o el ejemplo más maravilloso fue Jesús.
Y uno de los momentos más increíbles en donde vemos toda su obediencia y su humildad expuesta fue en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerda estos versículos? Mateo 26, del 38 al 39. Mire lo que dice Mateo 26, del 38 al 39, y luego vamos a leer Lucas 22. Mire, dice Mateo 26, 38 al 39, dice así. Cuando estaban ahí, cuando le dice a alguno de sus discípulos, acompáñenme a orar, y estaban a punto de encarcelarlo, sabiendo lo que iba a suceder, miren lo que pasa. Versículo 38 y 39 de Mateo 26 dice así: entonces Jesús les dijo, mi alma está como muy triste. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Cristo dijo esto. Y yendo un poco adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué angustia! ¡Qué dolor! Estaba a punto de cargar con todos los pecados de la humanidad. Mire lo que dice Lucas 22, 39 al 46, que también nos describe un poco esa angustia. Lucas 22, 39 al 46, mire lo que dice. Dice así. Y saliendo, Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, gotas de sangre. Gotas de sangre. El Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un sufrimiento profundo, porque sabía lo que le esperaba a continuación, el día siguiente. El Señor sabía a qué se iba a enfrentar, y por eso su dolor, su terrible dolor, pero ante todo su humildad para obedecer la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo el Señor Jesús. No solo el Señor siempre fue obediente a los mandamientos y cumplió toda la ley, sino que su humildad y su obediencia se maximizan hasta la muerte. Y esto también es muy increíble, porque alguien puede obedecer a otro con facilidad, ¿cierto? Es fácil. Podemos obedecer a otra persona con alegría, con facilidad, cuando no existe un peligro particular. Pero el caso es diferente cuando la obediencia conlleva peligro. Ahí es diferente. No se puede demostrar, escucha bien, un espíritu de humildad más profundo que este que voluntariamente obedeció hasta la muerte, a pesar del peligro. Y esta humilde obediencia de Cristo, como sabemos y como vemos en el texto, fue mantenida hasta el fin. Y fue mantenida hasta el grado más profundo de humillación, porque su muerte no iba a ser natural, porque la muerte del Señor Jesús no iba a ser honorable, sino la muerte más dolorosa y maldita de la cruz. La cruz en ese entonces era conocido como un instrumento de castigo cruel y degradante. Fue adoptada por los griegos y por los romanos de los fenicios. Se aplicaba a los criminales más culpables, en particular a los esclavos más viles, a los ladrones y a los instigadores de insurrecciones del Imperio Romano. Aunque existían varias maneras de aplicar la muerte por castigo, por una pena del gobierno, como la ingestión de veneno o la decapitación, la muerte en la cruz era la peor. De hecho, los ciudadanos romanos estaban exentos de la muerte en la cruz. Era una forma de muerte tan antinatural que la ley del Antiguo Testamento la prohibía y maldecía a cualquiera que muriera por ese medio.
La crucifixión era una forma horrible de morir. ¿Y sabe por qué? Porque las personas condenadas a ser crucificadas eran primero azotadas y luego obligadas a cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Luego se les colocaban los clavos en las manos y en los pies. ¿Y usted sabe cuál era el tamaño de los clavos? 14 centímetros. 14 centímetros. Esto es un lápiz, pero estos son 14 centímetros. 14 centímetros. 14 centímetros de largo y 7 milímetros de ancho. 7 milímetros de ancho atravesando esto hasta que llegara al madero. Y para clavar todo el cuerpo, alguien hizo una investigación y ¿sabe cuántos martillazos se necesitaban? De 20 a 30 martillazos para atravesar las manos y llegar al madero. Y se necesitaban de 30 a 40 martillazos para atravesar los dos pies que estaban uno encima del otro. De 50 a 70 martillazos. De 50 a 70 martillazos a un hombre que era totalmente justo. Después de colocar los clavos, el peso del cuerpo de la víctima, colgando de las muñecas, le dislocaba las articulaciones al intentar levantarse para respirar y evitar asfixiarse. Pero llegaba un momento en que ya no podía y la falta de aire hacía que la persona se asfixiara. Mire, Cristo no pudo descender más bajo que la cruz. Ya que esta muerte era la más vergonzosa por la exposición de la persona, la más degradante, la más dolorosa conocida por el hombre, el Salvador la eligió. El Salvador la eligió. Cristo no podía haber caído más bajo. Y eso fue lo que le costó al Señor nuestra salvación. Él no podía haber caído más bajo. Y eso, si eres creyente, fue lo que le costó a Cristo tu salvación. Quiero leerle algo que también dijo Spurgeon en el siglo pasado, 2 siglos ya, sobre la muerte de Cristo. Y póngale mucha atención, por favor. Dice así: esta fue la peor clase de muerte. Fue una muerte violenta. Jesús no se durmió suavemente, como suelen hacer los hombres buenos, cuyo fin es la paz. No, murió por manos asesinas. Judíos y gentiles se unieron y con manos crueles lo tomaron, lo crucificaron y lo mataron. Fue también una muerte extremadamente dolorosa de agonía prolongada. Aquellas partes del cuerpo en las que los nervios eran más numerosos fueron perforadas con ásperos clavos de hierro. El peso del cuerpo se hizo colgar sobre la parte más sensible del armazón. Sin duda, los clavos desgarraron su cruel camino a través de su carne mientras colgaba del madero. Una herida en la mano a menudo ha resultado en tétanos y muerte. Sin embargo, las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz. Murió con el dolor más exquisito del cuerpo y del alma. Fue también una muerte de lo más vergonzosa. Ladrones fueron crucificados con él. Sus adversarios se pusieron en pie y se burlaron de él. Murió no como un héroe en batalla, ni como quien perece rescatando a sus semejantes del fuego del diluvio. Murió como un criminal. Fue colgado en la cruz del Calvario. Fue hecho maldición por nosotros. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Que Cristo, quien no soportó el pecado de los ángeles que se rebelaron, soportara que se le imputara, que se le colocara el pecado de nosotros, es la humildad más asombrosa que jamás haya existido. En la cruz, Jesús pagó la pena por nosotros, la pena que cada uno de nosotros debíamos haber pagado al soportar la ira de Dios que nosotros debimos haber soportado. Hermanos, Cristo no necesitaba morir, pues era sin pecado. Pero si no lo hubiera hecho, no se hubiera dado la reparación a la ley de Dios, esa ley que el hombre había quebrantado. Y por tanto, con pleno conocimiento de todo lo que le aguardaba, se entregó voluntariamente a la peor muerte. Y nos recuerda lo que el Señor también le dijo a Pilato en Juan capítulo
19, donde dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y es que, póngase a pensar por un momento, hubiera sido asombroso que el Dios eterno viniera a esta tierra como un rey poderoso. Fue aún más asombroso que viniera como un humilde esclavo, pero es casi incomprensible que incluso descendiera a un nivel inferior y muriera. Y aún más asombroso es que su muerte no fue una muerte noble, sino la horrible e innoble muerte del peor de los criminales, la muerte en la cruz. Su amor es inconmensurable, su gracia no se puede comprender. Cada vez se rebajó más y más. ¿Y sabe para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Todo esto le costó a Cristo nuestra salvación. Todo esto le costó a Cristo nuestra salvación. Hermanos, ¿qué vemos acá? La encarnación es la antítesis del orgullo y del egoísmo humano. Y aunque nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo tenía acceso a todos los privilegios, a todo el poder que su identidad divina le confería, y aunque podría haber utilizado ese privilegio y ese poder para dominar a sus criaturas, Jesús no consideró su divinidad como una oportunidad para salvar a los pecadores miserables. No consideró retener eso, sino que en primer lugar abandonó la gloria de su divinidad. Luego asumió la naturaleza humana y finalmente se humilló voluntariamente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue desde la posición más exaltada en el universo hasta la posición más baja de la tierra, para que el hombre tuviera una oportunidad, una manera de salvarse de la condenación en el infierno e ir al cielo. Nuestro Señor Jesús nos muestra su extraordinaria renuncia al tomar la forma de un hombre y no de una criatura más gloriosa como tal vez un ángel. Nos muestra su increíble despojo de su gloria al nacer en un lugar oscuro y deprimido, al venir a vivir en la pobreza entre un pueblo despreciado, al nacer como un niño en lugar de aparecer como un hombre, al someterse a la obediencia de un niño en el hogar o al aprender y practicar un oficio, el humilde oficio de un carpintero. Nuestro Señor Jesús fue tremendamente humilde durante la larga espera a la que se lanzó al ministerio público, al elegir a sus compañeros y discípulos, al dirigirse a la audiencia y al enseñar, al permitir y soportar las tentaciones, la debilidad, el hambre, la sed y el cansancio. Fue increíblemente generoso al ir a la cruz, cargar con la vergüenza pública, la burla, la humillación y sobre todo soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz, de llevar el pecado de los hombres. Nunca, hermanos, nunca comprenderemos la gloria a la que Él renunció, ni la humillación que sufrió, hasta que nosotros estemos con Él en gloria. Y yo quiero decirte algo. Si tu corazón es frío hacia Dios, piensa en quién es Jesús. Si hasta este punto has escuchado mucho del Señor Jesús y crees en Dios, pero realmente no crees, porque no vives como Dios quiere que vivas, piensa en esta semana y piensa en este mensaje lo que hizo el Señor Jesús. Piensa de dónde vino hasta dónde llegó. Y lo hizo por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. Si tu corazón es frío hacia las cosas de Dios, piensa en quién es Jesús y en lo que hizo al dejar el esplendor y la pureza del cielo y venir a este mundo malvado para darte una oportunidad de salvación. Arrepiéntete de tu pecado para que un día puedas estar con Él y disfrutar de la gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque es verdad, Dios, nunca comprenderemos, Señor, en esta tierra el sacrificio que tú hiciste de dejar la gloria, de hacerte hombre y de morir en la cruz. Señor, perdónanos porque, como siempre te lo decimos, tu palabra nos examina, tu palabra nos exhorta. Perdónanos, Señor, por no tener este entendimiento tan claro, Señor.
de todo lo que te costó, Señor, ir a la cruz. Esto no fue fácil para ti. Gotas de sangre, Señor, cayeron de tu rostro. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, yo te pido que estas verdades no se nos olviden de nuestra mente, no solo hoy, no solo esta semana, sino siempre. Que es tu precioso evangelio, Señor, nos ayude siempre a examinarnos, a entender todo lo que costó, pero sobre todo, Señor, a vivir de acuerdo a tu sacrificio. Señor, perdónanos porque nuestra vida muchas veces no honra el sacrificio en la cruz que tú tuviste. Porque nuestra vida muchas veces, Señor, deshonra, Señor, la sangre que fue derramada en el Calvario por nosotros. Señor, perdónanos porque no vivimos una vida digna de ti, Cristo, y de todo lo que hiciste. Nunca podremos igualar tu sacrificio. No es por obra, Señor, sino es solamente por fe. Pero perdónanos, porque muchas veces, aún sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos, Señor. Y deshonramos lo que hiciste. Señor, ayúdanos a vivir con esta figura de todo lo que te costó a ti ir a la cruz, Señor, para honrarte, Señor, para glorificarte. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos, porque no te costó poquito, sino fue todo, Dios. Y de la misma manera, ayúdanos a nosotros a vivir para ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.